Y bueno, llegamos al último video. Así que ahora primero resolveré como siempre el ejercicio del video anterior. Ahora los ejercicios, en el cual teníamos estos datos, nos daba esta información, en la cual era una lista con 3 elementos como vemos aquí. Y la primera pregunta era hallar el promedio de los números en el segundo elemento en la lista. Entonces, este es el segundo elemento, tenemos que hallar el promedio de estos números. Entonces, hay varias formas. La más sencilla quizás sea hacer uso de estos dos corchetes. Y lo vamos a obtener el promedio, ¿no? Entonces usamos la función min. Y nos da como resultado esto. La otra podría ser usar unlist, por ejemplo. Y ahí sí usar solo un corchete. Bueno, perdón. Y ahí sí usar un corchete. Y también nos da el mismo resultado. Para el segundo ejercicio, nos dice que agreguemos un cuarto elemento a la lista que contenga la palabra lista 1. Entonces acá tenemos 3 elementos. Tenemos que agregar un cuarto con la palabra lista 1. Esto se hace de la siguiente manera. Podemos hacer esto, x cuarto, estamos creando un cuarto elemento y asignamos lista 1, con entre comillas, lista 1. Y listo, si vemos x, vemos que ahora tiene los 3 elementos como antes, pero un cuarto con la palabra lista 1. Luego nos dice elevar al cuadrado los elementos numéricos de la lista y retornar los resultados en la lista también. Entonces acá tenemos que reconocer los elementos numéricos, porque por ejemplo si hacemos algo como, no sé, que se nos puede ocurrir algo como esto, pues no nos va a decir que no es numérico. Entonces lo que podemos hacer es usar la apply también, por ejemplo, la apply, y podemos aplicar una función a, primero el objeto sería x, y vamos a aplicar una función anónima, en la cual vamos a aplicar como a una lista, cada elemento de la lista vamos a elevarlo al cuadrado. Pero también nos dice lo mismo, ¿no? Que no es numérico. Entonces tenemos que primero filtrar los valores que son numéricos. Para esto lo que podemos hacer es el uso de supply, por ejemplo, para crear como un índice. Entonces lo que vamos a hacer es, usamos apply en x para evaluar si es numérico. Entonces la función es isNumeric, sin paréntesis como sabemos, y veamos qué nos obtenemos. Obtenemos true, true, true y false en la última, que era lo que agregamos como lista 1. Entonces, esto lo podemos guardar en una variable, por ejemplo, i, para que se guarde esa información. Entonces ahora, si es que nosotros filtramos, por ejemplo, x y lo filtramos por i, pues vemos que solo se va a seleccionar los elementos que son numéricos. Entonces se deja de lado ese último. Y ahora usamos la apply, que admite una lista, que en este caso es x. Se aplica la función que en este caso, bueno, en este caso no vamos a usar x, sino vamos a usar x filtrado. Entonces vamos a usar xi, que es el valor filtrado de x, ¿no? Como vimos acá. Y vamos a aplicar la función anónima, función x, y vamos a elevar cada elemento de x al cuadrado. Y bueno, la apply, yep. Y ahora sí, nos sale. Como queríamos, los valores elevados al cuadrado, como vemos no hay ningún negativo, lo cual nos dice que sí estuvo bien hecho. Y eso serían los ejercicios del video anterior. Entonces ahora ya en este último video explicaré algunos conceptos que son más para trabajar con lo que son los archivos, las carpetas del programa. Entonces lo primero que podemos hacer es esta función que se llama getWorkingDirectory, que lo que nos permite es obtener el directorio, la carpeta en la que estemos trabajando. Entonces, cuando le damos a correr, nos dice en qué carpeta estamos trabajando. Entonces, a ustedes probablemente les diga una diferente y es en la que están. Si quieren cambiar esta ubicación, pueden hacerlo con código desde esta manera. Set Working Directory, por ejemplo, esta en mi caso es la que es de documentos. Entonces ahora, si obtengo en donde estoy, Get Working Directory, ahora estoy en esta otra ubicación. Entonces ustedes pueden cambiar a su ubicación de trabajo. Es importante porque al momento de guardar los archivos, si es que no especifican el path, o sea, el camino, se va a guardar en la carpeta en la que estén automáticamente. Entonces es mejor que elijan, ¿no?, la carpeta en la que estén trabajando.
Así que, pero bueno, yo lo voy a regresar a como estaba antes. Y vamos a comprobar que estemos. Y sí, estamos otra vez en este. Aunque faltaría algo. Porque acá tengo que estar en tutorial. Sí. Después, ¿cómo tenemos esto? Mejor lo muestro. Normalmente nosotros buscamos nuestra carpeta. Entonces, dependiendo de su sistema operativo, entonces ustedes pueden acceder a algo como esto, ¿no? La manera, si es que no lo obtienen así, pueden buscar la carpeta, por ejemplo, acá, y le dan a propiedades. Botón derecho, propiedades. Y acá les tiene que aparecer acá la ubicación. Entonces, esto de acá lo pueden copiar. Y es lo que pueden hacer. Entonces set working directory a donde quieren que esté y lo copian. El problema es que en Windows tiene un slash para atrás y con uno de esa manera no funciona. Entonces tienen que cambiarlo hacia adelante. Pueden hacerlo con un código, pero bueno, manualmente tampoco hay mucho problema en realidad, así que pueden hacerlo así, de esta manera, para que sea más simple. Y ahora sí, si ponemos get working directory, pues ya estamos en este otro. El drive está en el mismo, lo hice mal y ya. Y ahora sí estoy en donde quiero, que es esto. Y bien, una vez que estamos en la ubicación en la que queremos, entonces ya podemos guardar cosas. La primera función que quiero mostrar es, bueno, acá tenemos un dataset que como ya sabemos cómo crearlo, que tiene diferente información. Y lo que vamos a hacer es guardarlo. Entonces para esto hay muchas maneras de guardarlo. Una opción es usar la función write CSV, lo cual genera un archivo en formato, o sea, comma separated file. O sea, es un archivo separado por comas. Y bueno, lo que hace es eso, ¿no? Para la función lo que admite, en primer lugar, es la cosa que queremos escribir. Entonces, en este caso, es X. Entonces, X es lo que queremos transformar en un archivo. Y luego necesitamos poner su ubicación. Podemos establecer todo el camino, el path, o si no, simplemente podemos poner el título. Digamos que queremos que se llame CSV file y especificar la extensión. Eso es importante, no se olviden del .csv. Y ya, una vez que está así, lo pueden escribir. Y si es que están en la carpeta de trabajo, al buscarla, en este caso en RStudio me aparece acá, pero si es que no, buscan manualmente la carpeta y tiene que aparecer ese archivo ahí. Y si lo abren, bueno, pueden leerlo en realidad. Sí, pueden leerlo. Para leer archivos CSV, pueden usar read.csv y lo leen. Entonces simplemente tienen que colocar el nombre CSV file.file, no .csv, que sería este. Y esto, por ejemplo, podemos guardarlo en otra variable que sea y. Y veamos cómo está y. Y es igual a x, ¿no? Entonces vemos que están iguales. Entonces, de esa manera podemos hacerlo, solo que si vemos, acá se ha agregado una columna más en lo que es y. Y esto es porque al momento de generar el archivo, se genera con una columna más, que es como el del índice. Pero si no queremos eso, porque de hecho nuestra columna ya tenemos uno que funciona similar, entonces podemos hacer en vez de write, o sea, en la función write, podemos agregar un argumento más que sea row names, que esté como false. Entonces ahora se va a guardar, va a reemplazar el archivo, y si lo leemos, ese mismo archivo, csv file.csv, vamos a borrarlo en y otra vez. Vemos que y ahora ya está igual que x completamente, porque ya no se generó esa columna. Es lo que podemos hacer con los CSV files, que es muy usado en realidad. Se puede generar, por ejemplo, desde Excel o desde otros programas que suelen manejarse por la mayoría de personas. Entonces, de ahí podemos pasarlo a R para hacer toda el análisis o la programación que queremos. Y también podemos exportarlo, ¿no? Como se vio. Ahora, hay otra cosa que podemos hacer, es escribir archivos de texto directamente, que puede hacerse con la función writeLines. Por ejemplo, imaginemos que tenemos, una variable que sea esta, que sea hola amigos. Y lo que queremos hacer es
generar un documento de texto con esa información. Entonces, primero, ¿qué es lo que queremos usar? X para generar este archivo, que también no se olviden de la extensión, ¿no? .txt, que es la extensión de los archivos de texto. Y listo. Así es que esto se va a guardar en su carpeta de trabajo. Y si la busca, así es que van a Files y la busca, pues les tiene que aparecer algo parecido. En este caso está aquí. Ahora vamos a abrir la ubicación. Ya, entonces acá teníamos los archivos y como se vio se generó el text file. Y si lo abrimos, tienes información. Hola amigos, lo que estaba en la variable x, desde acá. Entonces es la manera en la que nos estamos conectando desde aquí con los programas, o sea, con otros archivos afuera. Igual acá tenemos ese archivo CSV que creamos, también lo podemos abrir desde Excel, por ejemplo. Entonces, para leer líneas se hace de la misma manera, o sea, read lines y simplemente colocamos el nombre. Entonces este es textfile.txt y lo podemos guardar en una variable y, digamos. Entonces ahora y tiene ese valor. Hola amigos, ese es su contenido. Y de esa manera conectamos de adentro hacia afuera. Con facilidad podemos guardar información y todo. Entonces, después hay otras funciones que permiten hacer algunas cosas. Por ejemplo, tenemos la función dir.create, que lo que permite es crear un directorio, o sea, una carpeta. Entonces vamos a crear una carpeta que sea, no sé, que se llame datos, por ejemplo. Y vemos que ya se creó datos. Y vamos a crear aquí, vamos a hacer esta función que es file copy, que permite copiar un archivo. Entonces vamos a copiar el archivo CSV file.csv que está aquí, como vimos. Y lo que vamos a hacer es vamos a copiarlo hacia su nueva ubicación. Entonces la función funciona, primero establecemos dónde está el archivo original y hacia dónde queremos llevarlo. Entonces para llevarlo, ahora tenemos que poner un poco del camino, ¿no? Para esto vamos a poner datos, que es la carpeta, seguido de un slash. Esto se parece a como lo hicimos acá arriba, ¿no? Con esto de estas cosas. Acá lo poníamos con slash. Entonces acá estamos haciendo lo mismo, estamos estableciendo como un path hacia dónde queremos llevarlo. Entonces primero, dentro de la carpeta de datos, slash, queremos guardarlo como csv file.csv. Entonces es la forma en la que podemos hacerlo. Y listo. Entonces ahora nos va a dar true si es que sale todo bien. Y vemos que dentro de datos, ¡tarán!, hay un csv file.csv. Entonces también podemos comprobarlo aquí. Se genera datos y un csv file y .csv. Entonces lo mismo podemos leerlo. O sea, si es que queremos leerlo, por ejemplo, ya en una variable z, entonces podemos hacer un read.csv y ahora tenemos que establecer el camino. Datos y csv file.csv y vemos que también funciona, ¿no? Entonces también lo lee de igual modo. Y bueno, también podemos hacer otras funciones como list files, que nos da una lista de los files en la carpeta en la que estamos, ¿no? Entonces nos dice los que tenemos, que nos dice csv file, datos, text file, que son los que tenemos en esa carpeta en la que estemos, ¿no? ¿Y cómo obteníamos esta carpeta? En Get Working Directory. Entonces en este lugar, esta ubicación, hay estos archivos. Es lo que podemos hacer. Y eso también podemos incluirlo dentro de funciones, si queremos cambiarle el nombre. Podemos hacer muchas cosas en realidad, una vez que los tengamos dentro de esta información dentro del programa. Y también, por ejemplo, podemos poner un patrón. O sea, si es que nosotros podemos, digamos, list files. Y ahora simplemente queremos los que tengan el patrón .csv. Pues vemos que solo hay uno. Entonces, en esta vemos que solo reconoce ese patrón una vez en este archivo. Y si le ponemos recursivo, o sea, recursive, y lo ponemos en true, pues lo que va a hacer es, no solo va a buscar en la carpeta, sino en las carpetas que están dentro, también va a buscar si hay archivos así. Entonces ahora nos va a dar dos, ¿no? CSV file.csv y ese que copiamos, que estaba dentro, que también tiene ese patrón de CSV, también nos lo aparece aquí. Y eso sería más o menos lo que podríamos hacer. Después hay muchas otras en realidad funciones para trabajar con archivos y eso.
Por ejemplo, también tenemos lo que son las funciones de save. O sea que nos permite, por ejemplo, guardar las variables, nuestras variables. Entonces, simplemente todas las que teníamos hasta el momento, todas las variables, podemos guardarlas en un archivo con extensión .rdata, por ejemplo, que se llama todo lo que hice. Todo lo que hice. .rdata. Y listo. Entonces vemos que acá nos dice todo lo que hice y que va a contener toda la información de nuestras variables. Entonces esto puede también ayudarnos por ahí. Hay funciones relacionadas muy parecidas. Y eso básicamente sería, ¿no?, las formas en las que podemos guardar cosas y manipular incluso cosas desde el programa. Después para el código, hasta ahora solo hemos visto información. Para guardar el código, si es que tenemos un editor diseñado para R, por ejemplo RStudio en el que estoy, es muy sencillo, simplemente podemos abrir un RScript y luego le damos a guardar y buscamos donde queremos guardarlo. Podemos usar otros editores, incluso si es que usamos simplemente uno de estos, un bloc de notas. Podemos también poner todos los códigos que hacemos en un bloc de notas, set.sys, todo de la misma manera. Y luego al momento de guardarlo, archivo guardar como, lo guardamos con una extensión .r. Esa es la manera en la que podríamos guardarlo, ¿no? Entonces sería código.r y automáticamente se va a guardar como un código en ese programa. Entonces es la manera en la que podemos hacerlo también. Y bueno, ahora con los ejercicios, esta vez lo corregiré, así que pongan pausa cuando les diga. ¿Dónde está? Ya bueno, ahora les dejo un ejercicio que es crear una carpeta abecedario. Entonces en su carpeta de trabajo van a crear una carpeta que es abecedario y que va a contener un archivo de texto para cada letra del abecedario. Entonces va a tener un archivo de texto A y en el cual cuando lo abran el archivo de texto, lo único que va a tener es la letra A. Es decir, cuando abran el bloc de notas, lo único que va a decir es A en ese archivo. Después van a crear otro bloc de notas en el que solo diga B, otro en el que solo diga C, D, E, F, así hasta Z. Y bueno, lo que pueden usar es letters, que es una variable que ya viene dentro del programa, que lo que nos da son las letras en minúscula, ¿no? Todas las letras, de la A a la Z, en el alfabeto de inglés. Y esto se puede crear un loop, o sea, esto para ayudarlos, en el cual se obtiene eso, ¿no? Entonces, acá estoy imprimiendo A, B, C, D. Entonces pueden usarlo dentro del loop, cada una de las letras, para crear eso. Entonces, ya voy haciendo eso y mientras lo hacen voy pensando en si es que se me ocurre algún otro ejercicio. Y cuando ya estén listos, entonces le dan a play para que les diga la respuesta, o como lo hice yo al menos. Y bueno, ahora procederé a dar como lo hice yo, así que listo. Lo que primero tenemos que hacer es crear una carpeta que es abecedario. Entonces para esto podemos crearlo de la siguiente manera. O sea, dir.create y lo creamos, abecedario. Y vemos que se crea abecedario. Y después para el loop podemos hacer, bueno, mejor dicho, podemos crear los textos como con un loop. Entonces, para esto dejé una pista que la función paste permite combinar strings, que también es una que ya la vimos en un video, así que simplemente es recordarla. Y yo lo haría de la siguiente manera. Entonces, para letter, digamos, para letra in letters, puedo usar otra variable, digamos, para x, que va a ser una letra, ¿no? In letters. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que guardar este archivo. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Podíamos usar la función de writeLines, si nos acordamos. writeLines. Entonces, lo que tenemos que incluir acá es qué es lo que queremos guardar, el texto. Entonces, queremos guardar en realidad x, el valor de x, que es un string. Y lo que queremos hacer es poner el nombre, el lugar en el cual queremos guardarlo. Entonces, vamos a querer guardarlo dentro de abecedario. Entonces, lo que podemos hacer es usar acá lo que es el paste, la función, y podemos usar abecedario para establecer el path. Abecedario,
y vamos a copiarlo vamos a borrarlo como X y la extensión. No se olviden de la extensión, eso sí es muy importante, que tiene que terminar en .txt. Y vamos a hacer la separación que sea nada, sin separación. Y a esto, a ver, mejor primero analizamos esto por separado, esto del paste. De repente es... Espera, esto lo voy a copiar acá. Ya, y vamos a analizar esto del paste. Ya. El paste, recordemos que funciona de la siguiente manera. O sea, cualquier cosa la junta, ¿no? Y si podemos sin separación, entonces la va a combinar. Eso es lo que va a ser el nombre del archivo final. Y bueno, es la manera en la que podemos usarlo. Y si es que acá tiene un valor X, en el caso del loop, entonces va a ser usado. Y esa es la idea de paste. Entonces ahora ya regresando a esto, entonces vamos a escribir el valor de X. ¿En qué lugar? Entonces en esta dirección. Abecedario, slash, que indica que está dentro de esa carpeta. Y el nombre del archivo va a ser x.txt. Todo sin separación. Entonces, una vez que tenemos eso, en teoría ya le podríamos dar a correr. Y ahora veamos la prueba de fuego. Pues podemos entrar al lugar donde estemos, vemos que este abecedario, y efectivamente se crearon una carpeta con los nombres de todas las letras. Y si entramos a cualquiera, tiene que decir la suya. Entonces, dentro de C hay la letra C, dentro de M hay la letra M, dentro de Q hay la letra Q, y así sucesivamente. Vemos que tenemos un montón de bloques de notas. Y bueno, esto sería por todo. En realidad no se me ocurrió ningún otro ejercicio. Lo que podrían hacer es, por ejemplo, ir a una carpeta en la cual quieran contar, o sea, un número de archivos determinado. Entonces pueden usar, por ejemplo, lo que es el pattern, que estaba... ¿Dónde está? Esto, o sea, listfiles.csv. Entonces imaginemos que queremos contar, no sé, otro archivo. Creo que el de PowerPoint es PPT, por ejemplo. Entonces van a una carpeta y lo cuentan. Pueden usar también, por ejemplo, el length, que permite hallar la longitud. Entonces acá tenemos una length de 0, en el caso de CSV. Bueno, en el caso de CSV tenemos una longitud de 1. Y si lo ponemos como recursive true, entonces tenemos 2, ¿no? Que busque dentro de las carpetas. Entonces ustedes pueden usar esto para más o menos saber, digamos, cuántos archivos tienen de un determinado tipo, incluso buscar dentro de carpetas, o sea, carpetas dentro de carpetas y así, usando esto de recursive true. Y ya, entonces esto sería ya por todo el tutorial de R y de programación básica. Espero que les haya gustado, la verdad, y que lo hayan encontrado útil. En realidad, ahora, ya por decir algunas cosas con las cuales seguir aprendiendo, pueden irse más a lo que es la programación en sí. En realidad hay muchas cosas más por ese lado. Pueden irse a lo que es estadística, que en realidad R tiene una importancia muy fuerte en lo que es estadística, es muy fuerte en eso. Entonces pueden ir por ese lado y también por el análisis de datos en general, o sea, no solo estadística, sino también, por ejemplo, el desarrollo de gráficos y uso de otros paquetes que son muy potentes en R, entonces pueden ir por ese lado también. Y bueno, en el canal tienen dos tutoriales también sobre R, que también pueden darles un vistazo. Y con lo aprendido ahora, en realidad debe ser mucho más sencillo poder entenderlos de mejor manera. Así que esto sería por este video y por el tutorial. Así que ahora ya les deseo suerte con los ejercicios. Espero que los hayan hecho bien.